Versículos leídos literalmente, parafraseados o interpretados. Amén. Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Parte 3. Cuerpos resucitados en vidas crucificadas. Amén. Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, habéis muerto a los mandamientos expresados en órdenes, mediante el cuerpo de Cristo, mediante el cuerpo crucificado de Cristo y el resucitado, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, esto es, Cristo Jesús, Señor y dueño de nuestras vidas, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, mientras éramos guiados por nuestra naturaleza humana y egoísta, mientras nuestro yo era quien reinaba en nuestras vidas, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que surgían por los mandamientos de Dios expresados en órdenes, porque nos mostraban cuán pecadores somos, pero no crucificaban nuestra naturaleza humana y egoísta, ni nos transformaban. Estas leyes obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Obraban pecado en nuestro andar y en nuestro hacer. Y los mandamientos de Dios obraban negativamente en nuestra mente y sentimientos, y en nuestros 5 sentidos, pues no podíamos cumplirlos, llevando fruto para muerte, para condenación eterna en el infierno. Pero ahora estamos libres de la ley, libres de los mandamientos expresados en órdenes, por haber muerto para aquella ley en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos y obedezcamos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu, con los mandamientos escritos en nuestros corazones, y no bajo el régimen viejo de la letra, de los mandamientos de Dios escritos en un papel, pero no en el corazón. Amén. Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 39. Porque los que son de la carne, los que son guiados por su naturaleza humana y egoísta, piensan en las cosas de la carne, piensan en lo terrenal y natural. Pero los que son del Espíritu de Cristo, piensan en las cosas del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu de Cristo. Porque el ocuparse de la carne, el ocuparse de nuestra naturaleza humana y egoísta, es muerte espiritual para condenación eterna en el infierno. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por la eternidad, por cuanto los designios de la carne, los deseos de la naturaleza humana y egoísta son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios expresados en órdenes, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, según su naturaleza humana y egoísta, según su yo, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, no vivís guiados por vuestra naturaleza humana y egoísta, sino según el Espíritu de Cristo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu humano
vive a causa de la justicia de Cristo que está en vosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la naturaleza humana, para que vivamos conforme a la carne, conforme al yo. Porque si vivís conforme a la carne, si vivís conforme a la naturaleza humana y egoísta, conforme a vuestro yo, moriréis para condenación eterna. Mas si por el Espíritu de Cristo hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu de Cristo hacéis morir las acciones de la naturaleza humana, las acciones del yo, viviréis para vida eterna en el reino de los cielos después de esta vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor a la muerte, o al infierno, o al futuro, en temor al hombre, o a sí mismo, en temor a Dios, en temor al diablo y a sus huestes de maldad, en temor a todo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijo de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Papi Dios. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3 y el 21. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra adoración a Dios hecha con entendimiento, con conocimiento de cómo adorar a Dios a través de vidas resucitadas, obedientes a Él, que lo glorifiquen. Esto también es adorar a Dios con nuestras acciones, con nuestra obediencia a su voz y a sus mandamientos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 14. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo
Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. No estimules los deseos de tu naturaleza humana y egoísta. Amén. Romanos capítulo 14, versículo del 7 al 13. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, para ser dueño, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Enseñanzas de Pablo acerca de los sufrimientos que experimenta un cristiano que ha muerto a su yo, a su naturaleza humana y egoísta, en contraste con el gozo que experimenta al vivir vidas resucitadas. Amén. Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 18, del 26 al 28 y del 31 al 39. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos y ruegos que no se pueden explicar con palabras humanas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu de Cristo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, intercede por los cristianos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas o sean malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, quien no rehusó entregar ni a su propio Hijo Jesucristo para salvarnos, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesucristo, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que hace justos a sus escogidos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito:
Por causa de ti, Señor Jesús, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Justificados, hechos justos, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a esta ayuda de Dios, que es el Espíritu de Cristo habitando en nuestros corazones, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son mis parientes naturales. Amén. Enseñanzas de Pablo acerca de cómo experimentar la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo en vidas resucitadas. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento que viene de la palabra de Dios, de oír la voz de Dios, de conocerlo en el corazón de cada uno, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia a través de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios que habla al corazón, porque el fin de la ley, de los mandamientos de Dios, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. No digas en tu corazón, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra de Dios, Dios hablando a tu corazón. La palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si se ve en tu diario vivir que Jesús es el dueño de tu vida y todo lo que hablas o haces es para el Señor Jesús,
Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si creyeres de todo corazón que así como Jesucristo resucitó, también resucitaremos para salvación, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para llevar una vida justa según Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa en el diario vivir que Jesucristo es el dueño de nuestras vidas. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, en Jesucristo, no será avergonzado. Mas no todos obedecieron al Evangelio, al mensaje de las nuevas noticias de salvación eterna, nacido de un corazón nuevo, lleno del Espíritu de Cristo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que para que tengan la fe que salva, hay que oír y oír y volver a escuchar con mucha atención, con todo el corazón y sin apuros, de manera reflexiva, la palabra de Dios. Amén. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, el que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad.
Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad.